Hacer una peli de gente con superpoderes en metraje encontrado y que funcione casi de forma genuina, como si de otra manera no fuese a resultar igual de interesante, es tremendamente complicado. Por eso Chronicle es algo único tanto dentro de la temática como de la técnica narrativa. Un grupo de amigos que encuentran un agujero en el suelo en mitad del bosque y en el que tras meterse y ponerse en contacto con una extraña sustancia cambian radicalmente y se dan cuenta de que tienen habilidades sobrehumanas, siendo capaces de volar, levitar objetos, un poder que al principio utilizan para pasárselo bien y aprovechar la situación, pero que con el paso del tiempo va tomando un tono completamente distinto, cuando incluso empiezan a torcer su forma de ser y de relacionarse entre ellos. La frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como le diría el tío Ben a Peter Parker en su máximo esplendor. Es uno de los found footage más singulares y especiales jamás creados, con un reparto de lujo y una dirección versátil, ágil, sin vergüenza y tan dinámica como lo que necesita tanto su historia como sus personajes, con tiempo para el terror, el drama, la comedia. Sigue funcionando como un tiro. Nos vamos ahora a adaptación de cómic, un personaje potenciado y hasta arriba de fuerza sobrehumana gracias a unas máquinas moleculares microscópicas inyectadas directamente en su organismo, en su torrente sanguíneo, lo que vendría a ser un Bloodshot. Vin Diesel es un soldado de élite que se queda amnésico después de un accidente luchando en la guerra. Bueno, más que amnésico, directamente muere, pero es salvado en el último momento con una tecnología experimental capaz de regenerar sus células y devolverle a la vida. Además, eso, le otorga una potencia física excepcional. Intentando dar con el responsable del fallecimiento de su esposa, se ve metido en la típica movida conspiranoica capaz de poner el mundo en peligro. Sí, Bloodshot está lejos de lo que pudo haber sido, pero aún así es un blockbuster explosivo bastante resolutivo y con cierta conciencia de sí mismo, muy solvente y no queriendo engañar a nadie. La verdad es que creo que recibió demasiado hate en su momento, pero tampoco sé qué quería la gente. Es Vin Diesel en plan inmortal creyéndose Goku luchando contra los malos. Yo me lo paso genial viéndola a pesar de sus agujeros de guión o sus decisiones simples. Uno de los directores indonesios que más hemos mencionado en el canal por sus trabajos relacionados siempre con el terror, Joko Anwar, responsable de Impetigore, Modus Anomaly o Satan Slaves, también se iba a atrever con el cine de superhéroes en uno de sus últimos trabajos. Otra adaptación de un cómic, esta vez del universo del BCU, que si no lo conocéis, no os culpo, y es que seguramente ni os suene, porque se trata de una colección de novelas gráficas de Indonesia basados en personajes que toman los mitos y leyendas de Asia y de esa parte de allí. Entre ellos está Gundala, un hombre que recibe el impacto de un rayo y a raíz de ahí comienza a tener poderes extraordinarios, los cuales utilizará para luchar contra el mal. Con un villano que tiene ideas bastante macabras, alguna incluso bastante terrorífica, la peli se muestra como un producto de acción con una cuidada puesta en escena y un ritmo potente, que hace muy ameno su visionado, con incluso carga social y ética de las que deja un reguero de reflexiones. Un personaje que no os arrepentiréis de descubrir. Si mezclamos el Cuervo y el Batman del Caballero Oscuro, posiblemente saldría algo parecido al personaje principal de la peli que estáis viendo. Sí, claro, salvando las distancias. Porque no es ni el antihéroe protagonizado por Brandon Lee, ni el superhéroe protagonizado por Christian Bale. Pero a su modo tiene cosas interesantes y de hecho, a pesar de sus malas críticas, se ha ganado una pequeña parte del corazón de muchos aficionados a este tipo de cine. Tiene hasta una secuela que, por cierto, tenéis en España en HBO Max, Rendell. Desde Finlandia, una especie de The Punisher, sí, como veis es mezcla de un montón de cosas, que destaca por su ambientación y su calidad técnica, así como por algunas secuencias de acción, aunque no sé por qué y tristemente tiene un montaje extraño y desdibujado que empeora bastante el conjunto, además de un guión un poco falto de originalidad. Tiene un rollo noventero a la hora de enseñarnos su historia, con mucha violencia, algún punto interesante dentro de su trama, y también recuerda un poco a Spawn. Pues eso, que si os gustan todos los superhéroes que hemos mencionado, dadle una oportunidad. Pasamos de un extremo a otro, de una gran producción a otra más bien modesta y que nos presenta a un superhéroe totalmente alejado del estereotipo que tenemos como tal. American Hero, protagonizada por el siempre interesante Stephen Dorff, nos da a conocer a un personaje con poderes extraordinarios que, en vez de luchar con ellos y perseguir el crimen, se ha dedicado a ocultarlos y aprovechar sus dones simplemente para llevar una vida de excesos, alcohol y desenfreno. Después de un suceso en el que está a punto de morir, decide cambiar sus hábitos y ponerse al servicio de la justicia. Y lo hará junto a un amigo suyo, un colega de toda la vida en silla de ruedas. Muy loca, llena de humor negro y además rodada a modo cámara en mano, que le otorga mayor dinamismo y un toque de realidad que le sienta de maravilla. Extraña,
bastante desconocida, pero entretenida y sobre todo diferente. Uno de los seres más desconocidos e interesantes de los cómics de Marvel recibía en 2005 una versión en película con todo lo negativo que podemos imaginar de las producciones de comienzos de los 2000, unido a un intento de parecerse a la serie B de los 80, porque Man-Thing es un poco eso, una rareza oculta y poco recordada del intento de dar a conocer el monstruo del pantano creado en los 70 y que no dejaba de ser, sí, lo que se muestra aquí, una criatura semi-humanoide gigantesca producto de los vertidos de una planta química secreta situada en un bosque. Un personaje misterioso que aquí, bajo la dirección de Brett Leonard, el mismo que realizó El cortador de césped o Virtuosity, a pesar de resultar algo cutre, no tiene para nada un diseño desdeñable, siendo de lo poco rescatable de un producto torpe y plano, donde tristemente ni su guión ni su cast funcionan. No es tan horrible como puede parecer, pero para que nos vamos a engañar, tampoco es buena. Una mala manera de, por primera vez, llevar una peli de terror bajo la producción de Marvel Entertainment en una época donde comenzaban a petarlo las adaptaciones de cómic al cine. ¿Qué pasaría si te disparan en la cabeza y se te incrustan en el cerebro trozos de tu teléfono móvil? Pues posiblemente que pierdas la vida sin remedio o como mucho te quedes muñeco. Pero en el mundo de iBoy te conviertes en un humano con superpoderes. Es lo que le sucede a Tom, un chaval de 16 años que se cruza en el camino de quien no debía y al que intentan matar. Pero, lejos de conseguirlo, le proporcionan de la forma que os he comentado habilidades especiales. Obviamente buscará venganza metiéndose en una movida cada vez más peligrosa, poniendo en peligro la vida tanto de él mismo como de todos los que le rodean. Adaptación estilo Netflix de una novela corta de Kevin Brooks, con algunas diferencias importantes para cambiarle algo el tono y hacerla más accesible, que no inventa mucho, poniéndonos en pantalla al personaje que resurge de su final con ganas de tomar la justicia por su mano. Eso sí, sus superpoderes están bastante guapos y son originales. Tiene un reparto muy interesante con Maisie Williams o Rory Kinnear como secundarios potentes, y su mezcla de ciencia ficción, thriller, acción e historia de superhéroe alternativa hacen agradable su visionado. Julius Avery, el director de Overlord y del Exorcista del Papa, entre medias de las dos, cogería a un icono del cine de acción como Sylvester Stallone, que con 76 añazos estaba preparado para convertirse en todo un superhéroe. Samaritan, una leyenda que una vez fue el defensor de la ciudad, pero que, retirado, lleva una vida completamente distinta. El vigilante de Granite City, al cual se le cree falleció en un incendio 20 años atrás, la última vez que se le vio. La peli es sencilla y no arriesga demasiado, reciclando cosas de otros sitios similares, pero da lo que puede prometer, teniendo a Stallone de protagonista. Entretenimiento puro sin inventar la rueda, pero funcionando con buenas dosis de acción. Una localización que emana ese clima insano y decadente y algún giro inesperado que le da cierta fuerza en su tramo final. Sus actuaciones están por encima de la media y el personaje principal llena la pantalla con su presencia como siempre nos ha acostumbrado. Ni tan mal. De hecho, bastante mejor de lo que me esperaba en su momento. ¿Qué pensáis del Samaritano? Clásico de los años 90 que huele a videoclub, huele a VHS y que la verdad me he visto obligado a traer por la nostalgia y el recuerdo pues de ser bien pequeño y disfrutar con este héroe y con la oscuridad que envolvía todo su mundo. Protagonizada por Alec Baldwin, La Sombra nos llevaba a una Nueva York en los años 30, donde los rumores de que un enigmático personaje había aparecido para combatir el crimen eran cada vez más fuertes, inquietando a todo el que se disponía a hacer el mal. Vestido con sombrero de ala ancha, con un pañuelo que le tapa la mitad del rostro y un gran abrigo, The Shadow es la adaptación cinematográfica de un héroe de cómic, el cual, armado con poderes mentales y con 2 pistolas, se dedica a impartir justicia en la penumbra. Gran diseño de producción, con ese sublime estilo neo-noir que tanto mola siempre ver en pantalla, así como el vestuario, los decorados, buenas escenas de acción, buenos efectos especiales para la época, vamos, un producto entretenido, con bastante personalidad, olvidado e infravalorado. Seguramente no les conozcáis, nunca hayáis oído hablar de ellos, aunque también más de uno puede que sepa de su existencia, o por qué no, podáis incluso haber llegado a ver la indescriptible versión rusa de Los Vengadores. Porque Guardians es totalmente eso, un escuadrón de personajes con superpoderes creado por una organización durante la Guerra Fría para combatir contra amenazas superiores e inteligencias mayores de las que se pueden tildar de normales. Ocultos durante décadas, es hora de volver a juntarse para hacer frente a lo que podría ser la destrucción total del mundo. Sí, suena bien, y por lo que vemos en imágenes parece espectacular, y aunque tiene momentazos y hace con un presupuesto muy bajo un deleite visual, que tan solo por eso merece la pena echarle un ojo, está lejos de ser lo
lo que tiene pinta. Sí, se podría decir que la peli no es para nada buena, personajes muy planos, situaciones muy absurdas, elementos completamente genéricos y cliché, pero en plan mal, tan ingenua y loca que sí, no es mala idea probarla, porque es divertida y refrescante aún con todo lo malo que puede tener. No esperéis una maravilla, pero no sé, tiene algo. ¿Dónde habéis visto un humano musculado con cabeza de oso con una ametralladora de mano? Pues eso. Pasó de ser una peli con muy buena pinta a comenzar a dar poca confianza cada vez que se retrasaba su estreno, terminando por ser un meme en sí misma por gran parte del público. Estrenada en 2022 y con un montaje y calidad técnica dignas de 2004, Morbius es otra de las incursiones del terror en un largometraje Marvel. Con más errores que aciertos y con poco positivo a destacar, quizás Jared Leto y su ritmo ágil que al menos hace que no sea pesado su visionado, el vampiro de Stan Lee que se intentó curar de una enfermedad pero se convirtió en algo inesperado, llegó a la gran pantalla con unos claros problemas visibles en muchos de sus apartados y una fama sin precedentes, después de que la gente saliese de las salas riéndose de ella. Un producto muy roto, pero al menos ameno si no te paras a analizar cada personaje, escena y efecto especial, con un protagonista que hace lo que puede mientras a su alrededor todo es un circo propio de otra época. Sin llegar a merecerse, creo, la masacre de crítica y de público que recibió, no es una peli ni mucho menos a la altura ni del propio Morbius. Ataque directo a la nostalgia. No sé ni la de veces que la vi de niño esta peli y me encantaba, de hecho no la he vuelto a ver desde entonces y quizás haya sido buena opción porque en todos los sitios tiene una puntuación horrible, pero va por todos esos de los que estáis por aquí que en su momento conocisteis a The Phantom, el hombre enmascarado con ese traje tan ridículo, también adaptación de un cómic y aún así como a mí os encantaba. Billy Zane encarnando a un superhéroe que parecía sacado de la serie de Batman de los años 50, llevándonos a los 30 junto a la leyenda de un justiciero llamado el fantasma que camina, imponiendo la ley y castigando a los malos en la selva africana, pero tendrá que viajar a Nueva York para intentar que el villano del film no se haga con el control del poder derivado de unas calaveras mágicas que pueden cambiarlo todo. Catherine Zeta-Jones, Treat Williams, James Remar, vamos, un cast brutal para una peli que la guardo en el corazón. Quizás algún día la vuelva a ver, o quizá no, para no romper la magia. Y hablando de películas que tienen algo especial, aquí va otro claro ejemplo de ello. Si hay un grupo de superhéroes cutres, pero tremendamente divertidos y absurdos, y que a su vez formaban un equipo espectacular, esos eran los Mystery Men. Una banda liderada por el Ben Stiller más popular en aquel principio de los años 2000, en la cual sus miembros, hartos de su vida mediocre en esa caótica y gris ciudad distópica en la que viven, Champion City, tomando su mayor habilidad dentro de no tener absolutamente ninguna, se disponían a luchar contra el crimen. A cada cual más increíble e infame, los protagonistas del film basado en el cómic del mismo nombre lograron llevar a cabo una divertida película, totalmente desenfadada y muy interesante que a pesar del fracaso que supuso en taquilla, merece mucho más reconocimiento. Visualmente muy curiosa y artísticamente tan desbocada como sus personajes. Una pequeña joya que todo el mundo debería conocer. Una de mis, 5 películas favoritas de superhéroes de todos los tiempos. Me gustó tanto que tuve que correr a leerme la novela gráfica nada más terminarla por primera vez. Quizás más conocida y recordada sí, pero si nos centramos en mundos turbios, agitados, deprimentes, recargados y con aura terrorífica, donde los protagonistas no son para nada convencionales, Watchmen es una de las reinas. El peliculón de Zack Snyder después del Amanecer de los Muertos y 300, que adaptaba la obra de Alan Moore, John Higgins y Dave Gibbons de forma tan épica y espectacular como inolvidable. Una distopía macabra con guión complejo, estructura perfecta y desenvolviéndose a la perfección, enseñándonos todos esos personajes con diferentes capas en esos años 80 durante la Guerra Fría, donde los superhéroes no son algo a lo que alabar, perseguidos por la ley. Para hablar de ella de manera justa habría que dedicarle un vídeo entero, porque Rorschach o Doctor Manhattan, por poner un ejemplo, son una auténtica locura, sobre todo este segundo, con un poder inimaginable y completamente terrorífico. Es una burrada de peli, ¿sí o no? Sin tener demasiado de terrorífica, pero sí con un tono creepy sobrenatural en sus enemigos y en su argumento, uno de los antihéroes más queridos de Marvel en 2007 llegaba a la gran pantalla con la cara del siempre magnético y desproporcionado Nicolas Cage. Y aunque la he visto hace poco y tengo que decir que no es tan buena como la recordaba cuando la vi en su momento con 14 años, Ghost Rider es una rareza difícil de catalogar dentro de todo lo que Marvel ha producido. Acción desenfadada y unos efectos especiales muy resultones para el live action de uno de los personajes más tremendos y especiales del
gigante del cómic, un motorista que hace un pacto con el diablo y vaga por la tierra convirtiéndose de noche en un trabajador del mal con rostro de calavera envuelta en llamas. Me diréis que no mola, sí, mucho más que el largometraje, el que tampoco es una maravilla, es un fumadote importante que tampoco pretende ser otra cosa que eso dentro del espectáculo vacío donde nada es trascendente. La segunda parte, eso sí, criminal, la mires por donde la mires. ¿Cuántos fans hay aquí del motorista fantasma? Si la palabra encanto tuviese una foto en el diccionario, posiblemente sería de cualquier frame de la cinta que estáis viendo. Una joya noventera muy olvidada tanto como su protagonista, superhéroe atípico con vestimenta única y carismático hasta decir basta, dispuesto a acabar con la corrupción y con la mafia de toda la ciudad. Dick Tracy. Quizá los más jóvenes ni le conozcáis, pero tuve la suerte de verla muy de pequeño y me flipó. La respuesta de Disney en 1990 a la fiebre de Batman, llevando a la gran pantalla un cómic con una adaptación genuina. Desde sus protagonistas hasta los villanos desprenden una personalidad tremenda, con un estilo en cada decorado lleno de imaginación y que recuerda inevitablemente a las viñetas, con un colorido y poderoso juego visual, grandes actores como Al Pacino, Warren Beatty, que además de protagonizarla, la dirige, Madonna, Dustin Hoffman y un larguísimo etcétera, todo orquestado para dar vida a un policía único preparado para, él solo, enfrentarse a la banda de gángsters más peligrosa. Nunca es tarde para descubrirla o para volverla a ver. Un universo que daba para mucho más gracias a ese estilo neo-noir y a la magia que desprende. ¿Cuántos de los que andéis por aquí la recordáis? La historia de un hombre normal que de la noche a la mañana se convierte en héroe es algo recurrente aquí, pero no sé si tan normal como el protagonista de Psycho Kinesis, uno de los films surcoreanos más singulares en esto. El director de Tren a Busan, Hellbound, Yang-e o Parasite de Grey firma este largometraje amable y triste con ese acierto en manejar la acción, el drama familiar, la crítica social y la ironía de forma equilibrada como acostumbra, donde aquí los poderes sobrehumanos no convierten al personaje principal en nadie demasiado excepcional, más allá de las nuevas habilidades tras beber agua de un manantial natural al que antes le había caído un meteorito. Un guardia de seguridad que adquiere telequinesis y poderes mentales que utilizará para intentar salvar a su hija de una empresa de construcción corrupta y malvada controlada por la mafia. Largometraje muy interesante con ese toque realista, más cercano al thriller que a la espectacularidad, aunque cuando se pone visualmente impactante consigue grandes momentos. Recomendadísima. Aquí en España anda por Netflix. Vamos con un clasicazo de comienzos de los años 90 totalmente relegado al olvido, injustamente, y que nos presentaba a un héroe de altos vuelos carismático y, joder, que molaba mucho. Una producción de Disney ambientada en los años 30 que nos ponía ante nosotros un artefacto capaz de elevar a las nubes a cualquiera dispuesto a utilizarlo. The Rocketeer es una amable y entretenida peli, también basada en el cómic del mismo nombre y donde el diseño de su protagonista es totalmente fiel, en el que una especie de propulsor será el motor principal, nunca mejor dicho, de todo lo que acontece. En un mundo futuro distópico donde reina la violencia y con un héroe dispuesto a todo para hacer justicia. Porque sí, Dredd es mucho mejor que su antecesora protagonizada por Stallone en los años 90. Una brutalidad de largometraje, por desgracia, no tan alabado como se merece y que tanto visualmente como en su desarrollo, estética, universo, personajes y en todo ese gore que acompaña sobrevolando a punto de estallar en cada instante, lo convierten en una imprescindible, por supuesto, de las pelis de superhéroes, así como del cine de futuros alternativos y thrillers de acción. Adaptación del cómic que nació a finales de los 70 y que aquí nos otorga la visión más salvaje, oscura y espectacular de todo ese mundo. Una ciudad gris, un edificio sin escapatoria y un hombre para acabar con todo el mal. Aunque con mucho menos de terror de lo que me esperaba tal y como la anunciaron, la mano de Sam Raimi es innegable en la dirección de una de las mejores cintas del universo Marvel después de Endgame. Soberbia artísticamente y capaz de llevarnos entre dimensiones con personajes poseídos, monstruos gigantes o zombies, Doctor Strange en el multiverso de la locura utiliza una puesta en escena de tono oscuro y recargado para, sin abandonar lo que se puede esperar de un largometraje así, dotar de una personalidad y estilo diferentes a una saga que necesitaba esto. No es Evil Dead ni nada que se le parezca, ni mucho menos, pero se aprecia el intento dentro de lo posible del bueno del cineasta de dotar de una mayor visceralidad a su conjunto y en la toma de decisiones arriesgadas en un universo que le da la sensación de prefabricación desde hace ya mucho. Divertida, siniestra y original en sus formas, a pesar de que su marketing exageró. Lo de terrorífica en la manera de venderse es de lo más destacable y potente de los últimos años en la compañía. Gamberra, valiente y lo suficientemente tétrica para contentar a todo tipo de espectador más allá de los aficionados de Marvel.
y el héroe en cuestión, el encargado de utilizarlo y evitar que, nada menos, los nazis consigan hacerse con él. Con Jennifer Connelly o Bill Campbell como caras principales, el film es un disfrute total, un relato de aventuras con un diseño de producción bestial, así como los efectos especiales y todo lo que tiene que ver con lo artístico. Además, rápida, divertida y, lo dicho, con un héroe que injustamente nadie recuerda. No sé si se le puede considerar superhéroe, es más bien un antihéroe en toda regla, pero ya que también es adaptación de cómic y que el protagonista renace con ansia de venganza y con capacidades sobrehumanas, me cuadra. Qué mejor que recordar al de Alex Proyas con Brandon Lee como eterno e inmortal cuervo. Un largometraje que no necesita presentación, que tiene una aura tétrica y lúgubre tan magnética como la figura de su personaje principal, volviendo de la tumba para ajusticiar a los criminales que le destrozaron todo lo que tenía. Con una dirección artística precursora de ciudades grises y deprimentes, su energía sombría, unida a la trama trágica que lleva, a la magia de todo lo que la rodea y la historia triste que guarda con su actor, la erigen como algo totalmente único dentro del séptimo arte. Un superhéroe golpeado por la vida hasta el límite más atroz, con ansias de venganza, de recuperar todo lo perdido. Muy olvidada peli que comprensiblemente mucha gente joven ni conoce, dirigida por nada menos Sam Raimi, que dejaba el terror de Evil Dead para pasarse a la acción superheroica sin abandonar el tono oscuro y pesadillesco de su obra. Darkman es uno de los personajes más interesantes que nacieron en la década, un científico protagonizado por Liam Neeson, víctima de una banda de mafiosos sin escrúpulos que hacen explotar su laboratorio con él dentro. Pero, resistiendo a la muerte y con grandes heridas y desfiguraciones, hará todo lo posible por recuperar su vida anterior y vengarse de ellos. Sobre todo, gracias a un programa experimental desarrollado por él que puede darle algo de esperanza. Un superhéroe aterrador al que ya no le importa nada. El comienzo de lo que sería la trilogía del Cristal de Shyamalan en uno de sus mejores largometrajes, muy por encima para mí de las dos que vendrían después. Un mundo de cómics, superhéroes y villanos como muy pocos. El protegido es la hipnótica visión de un hombre corriente, Bruce Willis, destinado a ser diferente y a darse cuenta cuando, en un accidente de tren en el que mueren todos los pasajeros, él es el único en salir totalmente ileso. Lo que hay detrás, tanto de este como de lo que le rodea, empieza a cambiar tras el suceso, entrando en escena uno de los malos más especiales del cine moderno, ese fascinante Samuel L. Jackson, película con una identidad propia muy fuerte que giró las historias de buenos con capacidades fantásticas y de malos con planes propios, a pesar de que en su estreno generó bastante diferencia de opiniones. Menos mal que el tiempo le ha dado la razón y se ha convertido en lo que para mí merece ser, porque aunque Múltiple y Glass expanden su universo, creo que pierden mucho de la elegancia que tiene esta, siendo las tres pelis muy diferentes. Un rompecabezas maravilloso, lleno de intensidad, tan dramático y triste como fuerte y poderoso, lo mismo que le pasa a su propio personaje principal. Dentro de lo grotesca que era en más de un sentido, por su estilo visual, esa oscuridad que rodeaba y abrazaba todo, y el carisma de un protagonista sin nada que perder, Spawn es una de esas cintas que muchos recordamos con cariño y nostalgia. Albert Simons, un agente de la CIA que fue traicionado por su organización, ordenado a asesinar y al que además quemaron vivo. En un último intento por no desaparecer, este hizo un trato con un demonio del mismísimo infierno, un pacto que sobre todo buscó para poder despedirse de su mujer y volver a verla. Así nace un icono olvidado, una extraña joya que algo tiene. Algo que no se puede explicar, pero que la hace perdurar en el tiempo, para muchos, a pesar de todo. No se me ocurría mejor manera de terminar el top que con la posiblemente mejor y más notoria incursión del género en producciones bajo el sello Marvel, una franquicia que pronto regresará y que forma parte de la juventud de muchos de los que estamos aquí. Años antes de que las adaptaciones de cómic a cine estuviesen en auge, íbamos a conocer a uno de los personajes más queridos e inolvidables tanto del terror como de la acción, un antihéroe llamado Eric Brooks capaz de controlar la cacería nocturna de los amos de la noche sedientos de sangre. Blade es historia del cine, ese Wesley Snipes en modo puro espectáculo
en sus hemoglobínicas 3 entregas, sobresalientes tanto la primera de Stephen Norrington como la segunda de Guillermo del Toro, donde a medio camino entre el humano y el vampiro, con su traje de cuero y su espada sorpresiva, era capaz de deshacer los planes del mal, acabando con villanos poderosos y siempre buscando el fin de la existencia. Salvajes, violentas, trepidantes y vertiginosas pruebas de que otro cine era posible con el sello Marvel si le daba por salirse de los márgenes en los que parece vivir hoy. Una de las películas que marcaron mi vida. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por continuar ahí haciendo esto posible. Si os quiere una locura. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.